Presidente, ¿le puedo pedir la palabra antes de la cuenta? Sí, por supuesto. No hay cuenta en todo caso, así que... Se lo agradezco. Presidente, mire, a las 3:30 tengo otra comisión investigadora de la falla de San Ramón. Entonces, yo me quisiera excusar con usted y me quisiera excusar con los demás colegas parlamentarios porque voy a ir a la otra comisión investigadora. Si termina antes que esta, voy a volver. ¿Le damos la excusa, diputados? Muchas gracias, presidente. Queda excusado, ¿eh? Ya, Gracias, muy bien. presidente. Bien, entonces, no habiendo cuenta y dadas las excusas del diputado Ramírez, esta comisión desea continuar su cometido al cumplimiento de lo encomendado en la sesión anterior. Teníamos algunos invitados, si quiere los hace pasar, señora Ana María. Están las 3 personas que aparecen ahí en la minuta. Pueden ingresar entonces. Sí, sí. Bien, les damos la bienvenida a nuestras y nuestros invitados. Al señor presidente del Comité Técnico de Inversiones STI, don Joaquín Echenique Rivera. Don Joaquín, ahí está, buenas tardes. Sí, se me escucha, ¿no? A la presidenta de la Comisión Clasificadora de Riesgos, SR, señora Francisca Castro Fones, que participa junto a don Alejandro Muñoz, secretario de la Comisión Clasificadora de Riesgos. Les doy la bienvenida a ambos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente. ¿Quién quisiera partir? ¿Han conversado ustedes o no? No hemos conversado. Yo estaba preparado para partir, si les parece. Bien, pues. Pero no tengo problema. Muy bien, don Joaquín Echenique, le doy la palabra. Yes. A ver, yo tengo preparada una presentación cortita que me pidieron. Tengo que compartir. Ahí parece que la Secretaría Técnica me tiene que permitir compartir. Ya le autoricé a compartir. Ya, déjenme ver dónde tengo mi presentación. Denme un segundito. Ahí hay una presentación, ¿no? ¿Hay una presentación en pantalla? No. No, todavía no. Todavía no. O sea, se puso la presentación y después se salió. Ahí sí. ¿Ahí hay una presentación? Sí, sí. Ok, dice presentación, presidente del Consejo Técnico de Inversiones, ¿cierto? Muy bien, sí. Perfecto. ¿Ahí? Ya, la agrandé. Perfecto. Déjeme partir al primer slide. Esta es una presentación que yo hice para explicar un poco lo que nosotros hacemos. Y partamos por el origen, digamos, de dónde parte, cuándo se origina este Consejo Técnico de Inversiones. Y esto parte con la ley 20.255, que se metió en el 2008, época del primer gobierno de la presidenta Bachelet. En esa época era Solange Bernstein, la superintendente de pensiones. Y lo que se hizo con esa ley, se retiraron del decreto ley 3.500 varios elementos que iban a quedar en un reglamento de inversión para los fondos de pensiones que tenía que ser emitido. Y entiendo que la razón de hacer esto fue para darle un poquito más de flexibilidad a los cambios que se requerieran en las normas de inversión de los fondos de pensiones. Ahora, igual quedaron un montón de normas en el decreto ley 3.500, es decir, con rango legal. No es que se haya sacado todo el decreto 3.500, quedó mucho. En particular se mantuvieron en la ley las funciones de la Comisión Clasificadora de Riesgo, llamar la CCR en adelante, digamos, pero se mantuvieron todas las funciones que tenía antes. Y se mantuvieron las funciones del Banco Central también, que las hay. El decreto de ley 1500, por ejemplo, establece rango para los límites estructurales, y el Banco Central es que tiene que definir en qué parte de ese rango quedan ciertas limitaciones de inversión. Y en la misma ley, el DL 3500, con los cambios de la 2255, que estableció qué cosas iba a tener el reglamento de inversión. Algunas son obligatorias, el reglamento dice, el reglamento deberá pronunciarse respecto a tal cosa. Hay otras que son facultativas, dice, el reglamento podrá, y hay unas poquitas prohibiciones también, dice, el reglamento no podrá. En particular, no podemos fijar límites mínimos de inversión para cierto clases de activos.
Y también otra cosa que hace el CTI es que hay un símil en régimen de inversión para los fondos de cesantía. Hay dos fondos de cesantía administrados por una administradora de fondos de cesantía. Nosotros también participamos en el régimen de inversión de esos fondos de cesantía. Y bueno, esa ley 20.255 que cambió el deber del remitente creó este famoso Consejo Técnico de Inversiones. ¿Y qué rol cumple el CTI? Se relaciona justamente con ese reglamento de inversión. Porque es la super de pensiones, que ahora adelante le llamo SP, la super de pensiones es la entidad que tiene a su cargo el reglamento de inversión. Es la SP la que puede hacer cambios mediante resoluciones de ella misma. Pero la SP no puede hacer cualquier cambio. La SP no puede hacer cambios que sean rechazados por el Consejo Técnico de Inversiones. Entonces, para eso, las superpensiones tienen que proponerla primero a consideración del Consejo para aprobación y en base siempre a condiciones técnicas en cuanto al riesgo y retorno de los portafolios de inversiones. Y nosotros, CTI, a su vez, podemos hacer propuestas para consideración de las superpensiones, que puede la superpensión aceptarla o no aceptarla, pero si no la acepta, tiene que fundamentarlo debidamente. Creo que no ha pasado nunca, pero si pasara, tampoco puedo descartarlo. La superintendencia, si fundamenta el no coger nuestra propuesta, puede ignorarla. La SP, una vez que ha emitido su resolución modificando el reglamento de inversión, después eso tiene que ser visado por el Ministerio de Hacienda vía la Subsecretaría de Hacienda. Por lo tanto, hay por lo menos tres patas aquí. Está la Superintendencia de Pensiones, estamos nosotros. La Superintendencia de Pensiones depende o se relaciona a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Entonces está por ese lado trabajo. También está Hacienda por este lado y por otro lado estamos nosotros. Entonces, el Consejo de Inversiones finalmente es un contrapeso al poder de la Superintendencia de Pensiones, pero limitado a la materia del reglamento de inversión. Ese es el rol que jugamos nosotros. ¿Cuáles son las funciones? Están establecidas hoy día en el Decreto Ley 3500, que son principalmente, como ya se pueden imaginar, pronunciarse sobre el contenido del régimen de inversión. También podemos hacer otras cosas, podemos emitir opinión técnica en cualquier materia directa o indirectamente relacionada a las inversiones de los fondos de pensiones. Podemos hacer propuestas para la super de pensiones y emitir informes en materia de perfeccionamiento del régimen de inversión. Y también, en caso que el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Trabajo y Previsión Social nos consulte, tenemos que pronunciarnos respecto a las materias relacionadas con la inversión de los fondos de pensiones. Y todo esto, el motivo central de todo esto es procurar el logro de una adecuada rentabilidad y seguridad para los fondos, es decir, teniendo siempre en mente los ahorros de los afiliados. ¿Cómo está compuesto el Consejo? Son 5 miembros titulares y 5 miembros suplentes. Hay un miembro que actúa como presidente del Consejo, que soy yo en este caso, que es designado por el presidente de la República, y hay también un suplente. Hay un miembro designado por el Consejo del Banco Central, también más un suplente. Hay un miembro designado por las AFP, también con suplente, y hay 2 miembros designados por los decanos de las universidades. Hay todo un proceso en el reglamento de cómo se deben nombrar estos miembros, también con sus 2 suplentes. Y aquí tenemos una variedad de gente que participa. 6 de los 10 miembros son ingenieros comerciales de la Universidad de Chile. Hay un miembro que es ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, un miembro que es ingeniero comercial de la Católica, hay un ingeniero civil industrial y yo que soy más extraño todo, soy ingeniero eléctrico. Y todos tenemos algún posgrado en el extranjero de diverso tipo. Hay inhabilidades para ejercer y hay causales para cesar. Uno no puede participar del consejo y tiene que cesar si es que se pone a trabajar en alguna entidad, como ejecutivo en alguna entidad relacionada con los fondos de pensiones. Eso significa cesar de inmediato. Y también hay deber de inhabilitarse cuando se traten asuntos en los que el miembro tenga interés, en cuyo caso ese miembro queda sin derecho a voto, pero los demás sí podemos pedirle la opinión respecto de cualquier tema. Entonces, ¿qué es lo que hace y qué es lo que no hace el CTI? Porque nosotros tenemos un rol exclusivamente normativo. Nosotros no tomamos decisiones de inversión. Esas las toman los administradores de los fondos de pensiones, los comités de inversiones respectivos. Nosotros tampoco aprobamos instrumentos de inversión específicos, ni aprobamos intermediarios.
ni tampoco mercados formales. Esto último lo hace el Banco Central. Nosotros no supervisamos ni revisamos las políticas formales de inversión de los fondos. Este es un rol de la Superintendencia de Pensiones, no es rol de nosotros. Sí, en cambio, la Superintendencia nos informa continuamente acerca de las inversiones efectivas de los fondos. En cada una de las reuniones, hay aproximadamente una reunión al mes, hay unos 20 minutos, 30 minutos por lo menos destinados a revisar lo que es el estatus de los portafolios de los fondos de pensiones. Entonces, nuestro rol se limita, y esto lo dice la ley, a participar en este proceso de elaboración y revisión técnica de cualquier cambio al régimen de inversiones. Es decir, en qué clase de activos se podrá invertir, con qué límite y qué condiciones son las que tienen que cumplir esas inversiones. Nosotros no supervisamos los fondos de pensiones, no supervisamos el administrador de fondos de pensiones. Esa es una labor de la Super de Pensiones. Tampoco supervisamos a la Comisión Clasificadora de Riesgo, ni menos, por supuesto, a la Super de Pensiones. Nosotros solamente participamos en esta elaboración del régimen de inversión. Entonces, ¿cómo está organizado el CTI? Nosotros estamos creados por ley, pero nosotros no tenemos oficina, no tenemos presupuesto propio, no tenemos personal, no tenemos roots, ni tenemos tampoco papelería con logo. Yo pensé en ponerle algún logo a esta presentación, pero eso no tenemos logo, digamos, no tenemos sitio web, y tampoco tenemos dirección institucional de mail propio. Todo lo hacemos a través de la Super de Pensiones. Todo el apoyo administrativo, de acuerdo a la ley, tiene que ser proporcionado por el personal de la Super de Pensiones. Nosotros no somos funcionarios públicos. Hay un secretario técnico que es funcionario de la Super de Pensiones, que entiendo que ejerce como secretario técnico part-time, porque siempre está haciendo otras cosas también, además de ser nuestro secretario técnico. Y hay más personal de la Super de Pensiones para asegurar un adecuado funcionamiento del CTI. Nunca hemos sabido quién, y me imagino que hay gente que part-time se dedica a nuestro Consejo Técnico de Inversiones. Si nosotros queremos hacer un estudio sobre cualquier tema, nosotros tenemos que pedirle a la Super de Pensiones que lo lleve a cabo, y con el presupuesto de la Super de Pensiones. Nosotros no tenemos presupuesto. Y si alguien quiere someter algún tema a consideración del CTI, por ejemplo, Ley de Transparencia, hacer una pregunta, tiene que hacerlo vía Super de Pensiones. Nosotros no tenemos una dirección de mail. ¿Y cómo funcionamos? Los acuerdos constan en actas formales, súper formales. Y después de cada reunión se elabora una minuta que resume el trabajo de cada reunión y que tiene que ser pública por parte de la Super de Pensiones en el sitio web de ella a los pocos días. Y nosotros tenemos deber de reserva completa sobre las materias discutidas y los acuerdos que están adoptados. El contenido de la minuta que está en el punto anterior es el marco entre el cual yo puedo, o cualquiera de nosotros puede referirse públicamente al trabajo del Consejo. O sea, es bastante reservado lo que nosotros hacemos, porque en teoría podríamos filtrar información sensible y que alguien pudiera aprovecharse de ella. Entonces, ustedes han estado viendo el caso Volcom y el caso Triangulación. En el caso Volcom, bueno, nosotros siempre estamos pendientes de identificar cualquier falla, carencia, hueco, lo que haya en el reglamento de inversión para irlo mejorando. Entonces, nosotros le pedimos a la Super de Pensiones que nos explicara de qué se trataba la denuncia por el caso Volcom y que se nos presentaran los antecedentes, y se nos presentaron. Y entiendo que nos hicieron la misma presentación que le hicieron a ustedes hace un par de meses. Porque el reglamento de inversión no tiene restricciones para operar a través de estos managers locales como Volcom. Y voy a saltarme a la slide siguiente para mostrar lo que es el caso Volcom y después vuelvo. Abajo yo tengo ilustrados los fondos de pensiones. Un fondo de pensiones, una FPE que maneja el fondo A, el B, el C, el D y el E. Y en este caso, uno o más de un fondo de una FPE invirtieron en lo que está a mano izquierda, un administrador de fondo local, una jefe, que a su vez maneja varios fondos locales. Los puse como fondo local 1, fondo local 2, 3, en fin, no sé cuántos puede tener. Y cuando se da el caso, que es el caso Volcom, que esos fondos, por ejemplo el fondo 1, invierte a su vez en administradores extranjeros de fondos, que también manejan fondos. Por ejemplo, en el fondo local 1 se invirtió en el administrador que está arriba, en fondo extranjero 1, el fondo extranjero 3, y también invirtió en el fondo extranjero cualquiera de algún otro administrador de fondos. Cuando un fondo local hace lo que está a mano izquierda, es decir, lo único que hace ese fondo es empaquetar otros fondos, se le suele llamar feeder fund. ¿Por qué? Porque alimenta a otros fondos. El único rol es alimentar a otros fondos.
Y eso fue lo que hace Volcom. ¿Se ve mi puntero o no? No, parece que no. Ya, estaba apuntando lo que dice ahí a mano izquierda, abajo, local. Lo que hace Volcom es exactamente lo que está ahí. ¿Ah? Ser un administrador local que empaqueta fondos que se colocan en fondos extranjeros. Entonces vuelvo un poquito al slide anterior. El reglamento de inversión de nosotros no tiene restricciones para operar a través de estos managers locales como Volcom, porque actúan solo como feeder fund intermediarios. ¿Ah? Y lo que les cae son la ley de valores, entiendo que la ley de fondos también, la LUF, que exige que sea fondo de inversión público regido por la ley 20.712 y tiene que estar inscrito en la CMF. Nosotros no vemos más que, eso no está en nuestro reglamento de inversión. Lo que nosotros sí nos preocupamos es el destino final de los fondos, los managers extranjeros. Y aquí voy a volver de nuevo al dibujo anterior. Nosotros sí nos preocupamos de tener normas que tengan que cumplir los que están arriba y arriba a mano derecha, los administradores extranjeros de fondos y los fondos que ellos administran. De eso sí nos preocupamos y nuestro reglamento de inversión sí tiene normas para ellos. Pero el manager local, el Volcom, tiene que cumplir con los requisitos de la ley chilena nomás. Y hay muchas FP que salen a invertir en extranjero usando managers locales así como Volcom, porque hay casos en que tiene claras ventajas hacerlo así. Por ejemplo, si una FP no tiene aún conocimiento de mercado extranjero, va a uno de estos managers locales que sí tienen contacto y este le ilustra los fondos de inversión que puede ser interesante invertir en ellos. También se da, porque estos administradores extranjeros, los que están, voy a volver a mi dibujo, los managers extranjeros, los que están arriba, estos son administradores súper grandes, ¿no? Pueden administrar, no sé, 10.000 millones de dólares en inversión. Entonces, que un AFP chilena le quiere invertir 2 millones de dólares, esa gente no tiene mucho interés porque para cumplir con los requisitos de nuestro reglamento, y eso lo supervisa, lo chequea la Comisión Clasificadora de Riesgo, tiene que presentar un montón de documentos. El administrador tiene que estar registrado en un país con cierta clasificación de riesgo, tiene que estar fiscalizado por un cierto tipo de instituciones, requiere una cierta cantidad de fondos administrados, un monto. No hay una cierta cantidad de miles de millones de dólares que tiene que invertir, tiene que tener más de tantos años de antigüedad con esos montos invertidos. Entonces, vuelvo hacia atrás. Hay veces que esos fondos extranjeros nos interesan en recibir una inversión directa o chiquitita de un fondo de pensiones local, pero sí se interesa si que hay algún local que le junte 2 millones de esta AFP, 1 millón acá, otro de algún otro inversionista que puede existir. Eso sí puede ser interesante para el administrador extranjero y eventualmente le pide al administrador local que sea él que se entienda con la Comisión Clasificadora de Riesgo, con quien sea, para presentar los documentos que tiene que presentar para que se le apruebe a él como administrador y al fondo que está registrando. Entonces, hay casos en que tiene claras ventajas hacerlo así y otras que me imagino que no, digamos. Y hasta el año 2017 era obligación de invertir algunas clases de activos de esta manera a través de un administrador local. Entonces, la participación de estos managers locales tipo Volcom, la verdad es que no va en contra del reglamento de inversión y nosotros no tenemos observaciones a la inversión en el caso de Volcom, digamos. Debe haber al menos una decena de administradores de fondos que se dedican a ser feeder fund para administradores de fondos extranjeros. Eso es bastante habitual y de hace muchísimos años, no es una cosa nueva tampoco. Y como les decía, hasta 2017 para salir afuera era imprescindible hacerlo a través de ellos. Recién a partir de 2017, 2018, las AFP pueden comenzar a ir en forma directa y algunas comienzan a hacerlo como coinversión, aparte, o sea, una parte va a través de un fondo local y el resto va en forma directa. O pueden ir completamente en forma directa. Ellos tienen que ver las ventajas de hacerlo en forma directa o pasar a través de estos administradores. Y después está el caso de triangulación, que este caso sí se relaciona con el régimen de inversión por la definición de inversión significativa. Entonces aquí tengo que explicar un poquitito. Porque la ley, el de la 3500, prohíbe invertir directa o indirectamente en varios tipos de instrumentos, entre ellos
acciones de compañía de seguro y de administradores de fondos de pensiones. Eso está en el artículo 45 bis del DLR 3500. Y el mismo DLR 3500 indica que se entenderá por define lo que se va a hacer inversión indirecta para estos efectos y indica que se entenderá por inversión indirecta aquella inversión significativa, eso lo subrayé yo, que realizan los fondos de pensiones a través de fondos de inversión y de otros vehículos. Eso está en el DLR 1500, artículo 98, letra D. Y también establece el DLR 1500 que el régimen de inversión, en lo que nosotros participamos, regulará la inversión indirecta que los fondos de pensiones podrán efectuar a través de los instrumentos del artículo 45. Entonces, ¿qué es lo que dice el reglamento de inversión respecto de lo que es inversión significativa? Y esto está en la versión inicial del régimen de inversiones, que el año 2008, cuando se aprobó, mucho antes que yo llegara al Consejo Técnico de Inversiones, efectúa una definición bien operacional de qué es lo que sería inversión significativa. Está en las páginas 39 y 40 del régimen de inversión. El régimen de inversión es un documento de unas 80 páginas, bastante poco amistoso de leer porque tiene muchas referencias del tipo las inversiones del número 3, el capítulo 2, letra D, no podrán ser superiores al tanto por ciento. Entonces, es bastante poco amistoso de seguir. Y lo que dice la versión inicial del régimen de inversión no ha cambiado hasta la fecha, es que por su parte se entenderá por inversión significativa. Esto es importante porque si esa inversión significativa está sujeta a la provisión que vimos del DLR 1500. Aquella que se realiza en los vehículos referidos, en los referidos vehículos de inversión, a través de fondos de inversión, y que cumple cumulativamente con las siguientes dos condiciones. La primera, tiene que cumplir dos condiciones: que resulte superior al 0,5% del valor total de los activos del respectivo vehículo de inversión. Me voy a saltar aquí. No voy a saltar, voy a leerlo, después voy a volver. Me salto lo que dice ahí el resto de esa frase porque no tiene mayor interés. Esa es la primera condición, que resulte superior al 0,5% del valor de los activos del vehículo de inversión. Y el segundo requisito, que la suma de las inversiones que cumplan las condiciones señaladas a través de todos los vehículos de inversión que la contengan sea superior al 0,1% del fondo de pensiones respectivo. Entonces, si se da que la inversión indirecta significa que más del 5 por mil del fondo está invertido en algún emisor y además que la suma de las inversiones que se den de esta manera sean superiores al 1 por mil del fondo de pensión, entonces sí se considera significativa y aplican todas las restricciones y eventualmente prohibiciones. Si no se cumple con estas dos condiciones, por lo que dice el reglamento de inversión en el texto actual, no cuenta como inversión significativa. Y este régimen fue emitido el 2008 inicialmente por resolución de la Superpensión, así que claramente tuvo que tener y tuvo la aprobación del Consejo Técnico de Inversión en su minuto. Entonces, la situación de triangulación es la que está dibujada acá. Tenemos abajo nuevamente una AFP que tiene fondo A, B, C, D, E. Entonces, aquí hay un fondo, bueno, fueron dos, pero para simplificar el ejemplo lo pongo como uno. Un fondo de pensiones invirtió en el fondo de un administrador local, que en este caso creo que era Moneda, y ese fondo, el fondo local 3, por poner un ejemplo, invirtió en un montón de cosas: compañía 1, compañía 2, compañía 3, compañía 4, 5, unos grandes, otros chicos, y también invirtió en ILC, inversión en la construcción. Y ILC tiene propiedad no mayoritaria, tiene como 20%, pero tiene acuerdo de actuación conjunta con otro accionista, con el cual tampoco son mayoritarios, pero probablemente ejercen el control. Ciertamente ejercen el control. Y ILC tiene inversiones en la AFP, en la AFP Habitat. Entonces, ¿cómo se aplica aquí los requisitos que establece el régimen de inversión desde su origen? Primero que la primera condición es que el fondo local 3, que está ahí, no puede tener invertido más del 0,5%, o sea, es decir, del 5 por mil en la AFP Habitat. Aquí, entre el fondo local 3 y la ILC, podría haber habido más fondos de inversión entre medio. Podría haberse dado, no se da, pero en cualquier caso uno busca qué parte del fondo local 3 terminó invertido en la AFP Habitat.
y para compararlo con 0,5%. Y la segunda es que la suma de todas las inversiones que haga un fondo, que haga el fondo A, que está abajo, a través del fondo local 3 o el 1 o el 1, el 4, a través de todos los caminos, no tiene que sumar más del 0,1% del fondo pensiones. Entonces, para que cuente como inversión significativa, tienen que cumplir con ambas condiciones. Si no cumple con las dos condiciones, no es inversión significativa de acuerdo al texto actual del reglamento, porque no cuenta, por lo tanto, no cuenta como inversión indirecta tampoco. Y de acuerdo al indicado por las superpensiones, esa inversión, que era a través de más de un fondo, de hecho, que invirtió en ILC, no cumplía con ambas condiciones. Entonces, no contaba como inversión significativa y no se le aplican las prohibiciones que corresponden a la ley. Entonces, nosotros como Consejo Técnico de Inversiones no tenemos observaciones, no tenemos reproches, no tenemos reparos a la forma en que la Superpensiones aplicó el reglamento vigente. Porque cuando uno mira la historia de la ley, yo la miré, la historia de la ley, la 20.255, la historia de la ley registró que las inversiones que no fueran significativas, y usa otras palabras, usa inversiones menores o insignificantes, creo, no sé la palabra, creo que usaba eso, decía la ley que las inversiones que no fueran relevantes, significativas, no quedarían con las provisiones de invertir en acciones de FP y compañía de seguro. Y la verdad es que eso se sentió como concepto, porque, por ejemplo, si se va a invertir fuera de Chile en fondos, con casi total seguridad en los fondos vamos a encontrar alguna inversión directa o indirecta en alguna compañía de seguros en alguna parte del mundo. Fuera de Chile, en Europa, Estados Unidos, las compañías de seguros son grandes, son más grandes que los bancos. Entonces la probabilidad de que no haya nada de una compañía de seguros en algún fondo en el extranjero es bien baja. Entonces bastaría que hubiera una acción de alguna compañía de seguros en alguna parte del mundo para que la AFP no pudiera invertir en el fondo respectivo, y eso no tiene sentido. Entonces hay que ponerle un límite de significancia, que fue lo que hizo el reglamento. Ahora, uno puede no estar de acuerdo en el texto del reglamento, ustedes pueden no estar de acuerdo, y nosotros como Consejo Técnico pudiéramos no estar de acuerdo, y habría que cambiarlo para adelante, y puede que eso pase, pero es lo que está vigente hoy en día, y desde 2008, sin perjuicio poderse modificar hacia adelante. Y de hecho yo les mencioné que tengo deber de reserva respecto a las deliberaciones del Consejo, pero si ustedes miran las actas de los últimos 2 o 3 meses, es un tema que estamos mirando, que le pedimos antecedentes a las superpensiones para saber si es que las condiciones actuales siguen justificando la definición de significancia de esa manera o no, y si llegamos a la conclusión de que queremos hacer cambios, en su minuto tendremos que proponerlo a las superpensiones, que puede aceptarlo o no aceptarlo, y seguirá su curso en las modificaciones que correspondan. Entonces, eso es nuestra participación, nuestra opinión respecto a los casos de Volcom y los casos de triangulación. Y con eso termina la presentación. Me vieron que fue una presentación bien cortita y me mantuve bastante limitado. Entonces, si ustedes se interesan quieren hacer preguntas, yo encantado las contesto todas las que pueda contestar, digamos. Si son cosas demasiado técnicas, eventualmente habría que pedirle a la gente de las super de pensiones que nos ayuda, porque son temas bastante bien. Como le digo, el reglamento de inversión es un documento bastante extenso, de 80 páginas, y bastante poco amistoso de seguir. Voy a dejar de compartir. Muy bien, don Joaquín. Bien, hagamos las dos presentaciones para dar lugar a las preguntas, ¿verdad? Le doy la palabra a la señora Francisca Castro. Muy bien, muchas gracias, señor presidente. Y tengan ustedes muy buenas tardes, a usted, señor Rodrigo González, y a todo el resto de los diputados y diputadas que nos acompañan. Conmigo está Alejandro Muñoz, que es el secretario de la Comisión Clasificadora de Riesgo de la AFP, y en el cual ha trabajado más de 13 años. Nosotros venimos a presentar el marco regulatorio, las funciones y atribuciones y la estructura de funcionamiento de la Comisión Clasificadora de Riesgo. Si es posible, Alejandro, ¿tú vas a subir la presentación? Estás muteado, por si acaso.
Señora Presidenta, estoy con la Ah, presentación, sí. pero no la han compartido. No se ha compartido aún, parece. No, todavía no. Entonces, la idea, señor presidente, es que Alejandro nos pueda llevar a través de la presentación y después, si usted estima, nos pueden hacer las consultas que se requiera para mayor claridad. Muchas gracias. Tiene palabra el señor Muñoz. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se está compartiendo la presentación ahora? Sí, ¿Vale? perfectamente. Ya. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, buenas tardes y por su intermedio saludar a todos las y los integrantes de esta comisión. El primer tema que queremos tratar en esta presentación es el marco regulatorio en el cual se desenvuelve la Comisión Clasificadora de Riesgo. La Comisión Clasificadora de Riesgo, o CCR, fue creada por la Ley 18.398 en enero del año 1985, mediante la incorporación del título 11 al DL número 3500. Este título 11 de este cuerpo legal, en él se establecen las facultades, la composición y financiamiento, entre otros aspectos de la CCR. Las funciones de la CCR, así como otros aspectos de la misma, han presentado cambios a lo largo de los años con la dictación de distintas leyes, y conforme a dichos cambios legales, la CCR ha debido adecuar sus acuerdos y procedimientos para ajustar su actuar a lo que la ley la faculta expresamente. Comentar, señor presidente, aquí los últimos dos cambios a las funciones de la Comisión Clasificadora fueron la Ley de Fomento de la Productividad del año 2016, donde se incorporaron expresamente para la inversión de los fondos de pensiones los activos alternativos, y en esa modificación del DL 3500 también se modificó la función de la Comisión Clasificadora, también requiriéndosele a la Comisión que aprobara algunos de los instrumentos de activos alternativos en los cuales los fondos de pensiones podían invertir. Y la modificación anterior a las funciones de la Comisión Clasificadora viene desde la Ley 20.255, la reforma previsional del año 2008, donde se hicieron modificaciones muy importantes referidas a las inversiones de los fondos de pensiones, y ahí también se modificaron en forma importante, en forma significativa, las funciones y atribuciones de la Comisión Clasificadora de Riesgo. Se eliminaron algunas de las funciones y se modificaron algunas otras. Con respecto a la CCR, tiene una personalidad jurídica y patrimonio propio. Está formado por los aportes de la administradora de fondos de pensiones a prorrata del valor de los fondos de pensiones administrados por cada una de ellas. Siguiente sección de la presentación es funciones y atribuciones. Las funciones y atribuciones de la Comisión Clasificadora de Riesgo están definidas en la ley, en el artículo 99 del DL número 3500. La primera de ellas que queremos presentar es la aprobación o rechazo para la inversión de los fondos de pensiones de las cuotas de fondos mutuos de inversión y de inversión nacionales. Y aquí nos gustaría poder presentar a la Comisión algunos antecedentes a diciembre de 2020 de cada una de estas funciones. En el caso de los fondos de inversión y fondos mutuos nacionales, tenemos actualmente aprobados 37 fondos mutuos al 2020, 32 fondos de inversión. Acá presentamos las estrategias que tienen estos fondos. Los fondos mutuos, 17 fondos son de renta fija a corto plazo, liquidez, 15 son de deuda y 5 de acciones. En la estrategia de los fondos de inversión, por su parte, son 14 de acciones, 10 de deuda, la mayor parte son nacionales, 3 de ellos son de deuda latinoamericana, y también hay algunos fondos de inversión que invierten en activos alternativos, como inmobiliarios, que hay 6, e infraestructura, que hay 2 fondos de inversión aprobados. Eso con la primera función que queríamos comentar con la Comisión. Siguiente función de la Comisión de la CCR es la aprobación o rechazo de instrumentos representativos de capital extranjeros. Entre ellos están las acciones extranjeras, las cuotas de fondos mutuos de inversión extranjeros y los títulos representativos de índices financieros, que normalmente son conocidos en el mercado como ETFs. Con respecto a esta función, en la acción extranjera, nosotros tenemos actualmente aprobadas a diciembre 30 bolsas de valores extranjeras que tienen acciones de emisiones inscritas, alrededor de 21.000 acciones inscritas en las bolsas y segmentos aprobados por la Comisión. Respecto a los fondos mutuos y títulos representativos de índices financieros, y también incluimos en esta presentación a los ETPs de oro físico, que son uno de los activos alternativos que por la ley de productividad se le solicitó a la CCR incorporar dentro de su ámbito de aprobación. Partieron en el 2020 la aprobación de esto. En mayo del 2020 se aprobó los cambios a los acuerdos metodológicos de aprobación de la CCR. Ahí se incorporó este nuevo instrumento.
tenemos al 2020 6 instrumentos de estos aprobados, ETP de oro físico. En ETFs tenemos alrededor de 584 y fondos mutuos tenemos alrededor de 1.325 aprobados a diciembre. Y esta es la evolución que han tenido con respecto desde el año 2014. De estos fondos extranjeros aprobados, que son 1.915, se comparan con los 1.862 que había en diciembre del 2019. Durante el 2020, esto es la función que ha realizado la Comisión Clasificadora con respecto a estos fondos. Se han recibido solicitudes de aprobación de 175 fondos de estos extranjeros, de los cuales 156 se aprobaron, 19 solicitudes se rechazaron, y en el monitoreo permanente de fondos y en la actualización anual de los fondos extranjeros se estarían desaprobando, se desaprobaron durante el año 2020 103 fondos extranjeros. Por lo tanto, las resoluciones de la CCR respecto a fondos extranjeros fueron 278 resoluciones durante el año 2020. Estos son los domicilios de los fondos extranjeros. La mayor parte de ellos están domiciliados en Luxemburgo, un 51%, un centro financiero bastante utilizado por los administradores de fondos extranjeros. Es el principal centro de distribución de fondos en el mundo. Después, el segundo país de domicilio de fondos son Estados Unidos, con un 23%. Irlanda, otro centro de distribución de fondos europeo, con 17%. Y ahí el resto de los países donde tenemos domicilio de fondos aprobados son Reino Unido, casi un 4%, algunos otros países europeos y también algunos países de Asia, como Corea del Sur, Taiwán y Hong Kong. Respecto a las bolsas de valores aprobadas, a diciembre eran 30 bolsas de América, 3 bolsas de Estados Unidos, de Canadá, la bolsa mexicana, la bolsa de Lima y la bolsa de Colombia, que estaba aprobada a diciembre, pero actualmente está desaprobada porque en mayo de este año uno de los requerimientos establecidos por la Comisión para la aprobación de bolsas extranjeras y sus acciones dejó de cumplir la Bolsa de Colombia con uno de estos requerimientos, que es la clasificación de riesgo soberano. Una de las clasificadoras internacionales bajó la clasificación de Colombia a bajo grado de inversión, por lo cual la CCR en la reunión siguiente pasó a desaprobar inmediatamente esta bolsa porque dejó de cumplir con los requerimientos establecidos por la Comisión. Tenemos bolsas de Asia y de Oceanía, Australia, el resto de las bolsas principales de Asia, y las principales bolsas europeas también están aprobadas por la Comisión. Respecto a gestores, a instrumentos de activos alternativos, de inversión en activos alternativos, en los gestores de activos alternativos, actualmente tenemos en el año 2020 96 gestores aprobados. El año 2017, cuando se empezó a aprobar esto, después de que la modificación al régimen de inversión o la modificación a la ley de productividad, el régimen de inversión se modificó en octubre del año 2017. Nosotros aprobamos los primeros gestores de activos alternativos en diciembre del año 2017. Se aprobaron 3 gestores y una parte importante de los gestores que están aprobados se aprobaron durante el 2018. Subió a 69 el número de gestores del año 2019 y actualmente a diciembre estamos en 96 gestores. 54 de ellos tienen como activo específico el capital privado, 46 de ellos son especialistas en deuda privada, 24 en inversiones inmobiliarias y 13 en infraestructura. Esta es la evolución que han tenido, es 96 fondos, alternativas de inversión son 96. 137 son las alternativas actualmente las que están aprobadas de fondos. Algunos de estos gestores se repiten en más de un activo, por eso el número no es exactamente el mismo. 137 son las alternativas y 96 son los nombres de gestores aprobados a diciembre. ¿Qué se hizo durante el 2020? Se recibieron 49 solicitudes de aprobación, se aprobaron 44 que cumplían con todos los requerimientos y se rechazaron 5. Y en el monitoreo y mantención de la aprobación de gestores se desaprobaron 3 gestores de activos alternativos. Siguiente función, la aprobación de contrapartes para efectos de las operaciones con instrumentos derivados. Ahí tenemos en el extranjero, tenemos aprobados, primero en el ámbito nacional, tenemos aprobadas 2 cámaras de compensación y los bancos nacionales con clasificación de riesgo igual o superior a categoría AA- en escala nacional. En el lado internacional, como contraparte de las operaciones con instrumentos derivados de los fondos de pensiones, tenemos aprobadas 3 cámaras de compensación y los bancos extranjeros que cumplan con clasificación de riesgo internacional emitida por al menos 2 clasificadoras internacionales reconocidas por el Banco Central,
que tengan una igual o superior a categoría A-. Siguiente función que está establecida en el artículo 99 del DL 3500 es una atribución distinta a las que hemos presentado, que son como aprobaciones. Esta es la atribución de poder rechazar las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de deuda nacional. Y aquí lo que ha definido la Comisión para cumplir esta función es que está constantemente revisando todas las nuevas emisiones inscritas en la CMF, en la Comisión para el Mercado Financiero. Acá podemos apreciar que en el año 2020 en nuevas emisiones se revisaron alrededor de 50 nuevas emisiones de bonos corporativos, efectos de comercio, bancos y bonos securitizados. Y adicionalmente también se revisaron alrededor de 20 informes de monitoreo de emisores, de algunos emisores que están en observación por parte de la Comisión por alguna razón específica que la Comisión o la Secretaría los tiene en observación a estos emisores. Por lo tanto, se revisaron alrededor de 70 emisores en esta función de atribución de poder rechazar las clasificaciones de riesgo de los instrumentos de deuda. Los instrumentos de deuda nacional que cumplen con estar sobre categoría BBB, que es la atribución que tiene la Comisión, son alrededor de sobre 250 emisores. Finalmente, la última función que tiene establecida la Comisión en el artículo 99 del DL 3500 es que tiene que establecer las equivalencias entre las clasificaciones definidas en la ley del DL 3500. Esta función la ha establecido la Comisión Clasificadora a través del Acuerdo 32, donde la CCR ha establecido estas equivalencias. Estaba en el Acuerdo 32 donde la CCR ha establecido la equivalencia entre estas dos escalas de clasificación. Y aquí es importante destacar dentro de las funciones de la Comisión Clasificadora que los fondos de pensiones pueden invertir en cuotas de fondos nacionales o extranjeros que no estén aprobados por la CCR, sea porque no fueron sometidos a su consideración o porque no fueron aprobados. En el DL 3500, en el régimen de inversión, después de la modificación de la ley, como comentábamos anteriormente, de la ley 20.255 de la reforma previsional del año 2008, el DL 3500, el régimen de inversión, define la categoría general de inversión y la categoría restringida de inversión. Es importante mencionar aquí que la aprobación de la CCR permite que las cuotas de un fondo puedan ser consideradas en un nivel de categoría general de inversión, lo cual amplía los límites de las inversiones de los fondos de pensiones. En cambio, los que no han sido aprobados por la CCR se ubican en esta categoría restringida, pudiendo los fondos de pensiones invertir, pero con límites más estrechos en comparación a los de categoría general de inversión. Lo mismo se aplicaría para los instrumentos de deuda nacional con clasificaciones de riesgo rechazadas por la CCR. O sea, si la CCR rechaza las clasificaciones de un emisor de deuda nacional, los fondos de pensiones pueden ser invertidos en este emisor, pero con un límite de inversión menor, porque entran dentro de esta categoría restringida. Lo mismo con acciones extranjeras, que las acciones extranjeras que están aprobadas tienen un límite en categoría general que es un poco mayor, que es mayor que el límite que tendrían si no están aprobadas por la Comisión, que caerían en este límite de categoría restringida. Eso queríamos también destacar. Siguiente punto de la tabla, bueno, son la estructura y funcionamiento de la CCR. El primer punto a tratar en esta sección son los integrantes de la Comisión, que también están definidos en la ley. En el artículo 100 del DL 3500 se definen los integrantes: un funcionario de la Superintendencia de Pensiones, designado por el superintendente; 2 funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero, designados por su presidente; 4 representantes de las AFP, elegidos por estas. La o el presidente es elegido por la mayoría de los asistentes y dura en el cargo un año, pudiendo ser reelegido. Igual procedimiento se aplica para designar también al vicepresidente, quien subroga al presidente en caso de ausencia o impedimento de este. Los representantes de la AFP duran 2 años en sus cargos y deben reunir los requisitos exigidos por las leyes para ser director de una sociedad anónima abierta. No pueden ser corredores de bolsa, agentes de valores, ni gerentes, administradores o directores de estas entidades, de un banco o de una institución financiera. A su vez, estos representantes de las AFP no pueden ser personas relacionadas a alguna AFP o ser socios, administradores o miembros de las entidades clasificadoras de riesgo definidas en la ley 18.045. Cada miembro de titular tiene asignado un miembro suplente, quien reemplazará al respectivo titular en ausencia o impedimento de este.
Este organigrama ya lo revisaron también cuando la Superintendencia de Pensiones presentó a la comisión clasificadora ante esta comisión. La presidenta, la señora Francisca Castro, presente en esta sesión, el señor Sergio Aratanchi, el vicepresidente, en representación de la Superintendencia de Pensiones, los señores Eduardo Ochoa y César Jiménez son los titulares por la CMF, la señora Victoria Vázquez, Fernando Larraín y José Tesada son los otros representantes titulares de las AFP. Cada uno de ellos tiene un miembro suplente, como lo mencionábamos. Respecto a las reuniones de la comisión, la CCR sesiona con asistencia de al menos 4 de sus miembros y adopta los acuerdos por mayoría absoluta de los asistentes en la sesión. Su presidente dirime los eventuales empates. La comisión debe abordar el día y hora en la cual se realizan las sesiones ordinarias de trabajo, debiendo tener a lo menos una sesión cada mes. Sin perjuicio de lo anterior, el presidente puede convocar a sesiones extraordinarias cuantas veces sea necesario. Respecto a la Secretaría Administrativa, la comisión cuenta con una Secretaría Administrativa, la que tiene como misión proporcionar todas las condiciones necesarias para la operación de la CCR. Esta entidad está a cargo de un secretario, quien actúa como ministro de fe respecto de las actuaciones, deliberaciones y acuerdos de la comisión. La Secretaría Administrativa cuenta con un equipo técnico, que es el encargado de preparar los antecedentes, los informes y los peritajes requeridos por la CCR para desempeñar sus funciones y ejercer las atribuciones que ya comentamos que están establecidas en la ley. La Secretaría debe enviar a cada integrante todos los antecedentes que guarden relación con las materias que serán tratadas en cada reunión de la CCR. Días antes de cada reunión que se hace, la reunión ordinaria se hace mensualmente, a fines de cada mes, la Secretaría envía una carpeta digital actualmente a cada integrante de la CCR con la tabla de la reunión y los informes de los instrumentos que se van a someter a la aprobación, rechazo o desaprobación por parte de la comisión. Y también los informes de monitoreo de de las distintas funciones que está cumpliendo la comisión. También se incorporan en esta carpeta para la revisión de los integrantes de la comisión antes de la reunión de esta comisión. Esta es la Secretaría Administrativa, yo soy el secretario, soy Alejandro Muñoz, Marcelo Rebollo, el jefe de análisis de riesgo. Tenemos un equipo de 4 analistas actualmente, son 2 dedicados al ámbito nacional y 2 personas dedicadas al ámbito internacional. Y tenemos un equipo de apoyo con 2 personas. La CCR también tiene un reglamento, que es el Acuerdo 9, que norma todo lo concerniente a su funcionamiento y de su Secretaría Administrativa. En este reglamento se describen las funciones y los integrantes de la comisión, las funciones que debe desempeñar su presidente, la forma como se constituye la comisión y los requisitos de sus reuniones, estableciendo además la existencia de esta Secretaría Administrativa que comentábamos, del secretario y de las correspondientes funciones y atribuciones de ambos. Este reglamento es de carácter público y está disponible en la página web de la CCR. Acá en la presentación también dejamos el link a este reglamento, a este Acuerdo 9 de la Comisión. Siguiente sección de la presentación es señor presidente, sobre los acuerdos metodológicos. La CCR, como órgano colegiado, define mediante acuerdos los procedimientos para cumplir sus funciones y atribuciones. Actualmente la CCR tiene 2 acuerdos metodológicos con estos procedimientos. Ambos formularios y antecedentes requeridos a los administradores para solicitar la aprobación de cada instrumento. También dejé los links acá abajo respecto a estos acuerdos, a los links a nuestra página web con el direccionamiento a estos acuerdos. El acuerdo 31 es el acuerdo que establece los procedimientos de aprobación de los fondos nacionales, fondos mutuos de inversión nacionales. El acuerdo número 32 establece las equivalencias de clasificación entre los títulos extranjeros y las categorías de riesgo nacional. También establece los procedimientos de aprobación para los instrumentos extranjeros representativos de capital, como las acciones extranjeras, las cuotas de fondos mutuos extranjeros de inversión, otros instrumentos utilizados por la Superintendencia de Pensiones, los títulos representativos de índices financieros. Adicionalmente están los procedimientos de aprobación de los gestores de activos alternativos, los procedimientos de aprobación de entidades contrapartes de operaciones con instrumentos derivados y los procedimientos de aprobación de títulos representativos de oro, que son la última modificación que hicimos a estos acuerdos. Estos acuerdos son del año 2008, cuando se hizo esta gran reforma previsional, pero han tenido modificaciones a lo largo del tiempo por perfeccionamientos, mejoras y la incorporación de nuevos instrumentos para la aprobación por parte de la Comisión. Hoy día estamos en el acuerdo metodológico número 55, que es este tema, es el que incorporó un nuevo título para la aprobación de los títulos representativos de oro. Por lo menos han hecho desde el año 2008 hasta la actualidad sobre 20 modificaciones a estos acuerdos.
para ir actualizando los requerimientos de aprobación. Y aquí, señor presidente, lo que quisiéramos era presentar a la comisión algunos de los procedimientos que tiene la CCR en estas funciones que debe cumplir. Solamente vamos a presentar las más importantes, las más representativas, como para que la comisión se haga una idea del funcionamiento de la Secretaría y la comisión con respecto a la aprobación de estos instrumentos. Bueno, hay tres que son muy parecidos, porque son las aprobaciones, que son de fondos nacionales, los de fondos extranjeros y las de gestores de activos alternativos extranjeros. Son más o menos parecidos en términos de metodología. Y el cuarto función que queremos presentar es la función de atribución de rechazo de clasificaciones de riesgo, y esa sí que es una función que es completamente distinta a la otra que estamos presentando. Quisiéramos partir entonces por la presentación de los procedimientos resumidos respecto a la aprobación de fondos nacionales. En la parte izquierda de la diapositiva está los requerimientos que nosotros tenemos establecidos para los fondos nacionales. El primer requerimiento es que debe existir una solicitud de una AFP. Eso está también normado en la ley. La ley nos establece que una administradora de fondos de pensiones tiene que solicitarnos la aprobación de un fondo. Yo le rogaría, señor Muñoz, que por razones de tiempo pudiera abreviar, ir a lo esencial solamente, por favor. Ya, señor presidente. Continuando con esto, para terminar esto de los procedimientos de la CCR, otros requerimientos son características del reglamento interno del fondo. Hay algunos requerimientos con respecto a la claridad de precisión de los objetivos del fondo, el grado de orientación de las políticas al logro del objetivo, niveles de endeudamiento, concentración de las inversiones. Hay otros requerimientos con respecto a la comisión solicita que cada fondo que se aprueba tenga 2 informes de clasificación de riesgo, y ahí también se le requiere que estos informes cumplan con ciertas condiciones, con ciertas opiniones del clasificador de riesgo respecto a algunos temas que son importantes para la comisión en la aprobación de estos fondos, como por ejemplo algunos referidos a la experiencia de la administradora, al su gobierno corporativo, gestión de riesgos, control de plataforma de operaciones. Hay también algunos antecedentes respecto a las características del fondo, algunos requerimientos con respecto al tamaño. Para los fondos nacionales es de $20 millones, el tamaño mínimo neto de relacionado y el número de aportantes a lo menos 5. Y con el proceso de inversiones, con el proceso de solicitud de un fondo, bueno, llega la carta de la AFP, el administrador tiene que llenar un formulario con todos los requerimientos que nosotros estamos estableciendo y adjuntar una carta de compromiso con la información y algunos antecedentes respecto del fondo, y todo esto se ingresa a una plataforma que nosotros tenemos establecida para la aprobación de estos fondos, y con esta información el analista encargado genera un informe que es revisado obviamente por el jefe de análisis y también por el secretario, y esto es lo que se presenta a los integrantes de la comisión, una proposición de la Secretaría respecto a la aprobación o no del fondo que se está presentando. Este informe va revisando cada uno de los requerimientos que han sido establecidos por la comisión y va señalando si es que el fondo cumple o no cumple. En la reunión de la comisión se presenta este informe y la comisión lo aprueba o lo rechaza, y si es que está aprobado se publica en el diario oficial y entra al listado de fondos aprobados nacionales. Después de la aprobación también se hace un monitoreo permanente de los cambios de reglamento, algún evento que pueda afectar la aprobación de cada fondo, y se hace una actualización anual de la aprobación también actualizando todos los antecedentes del fondo. Comentar la segunda de las funciones, la función de atribución de rechazo a las clasificaciones de riesgo, y aquí lo que yo les comentaba, que la comisión, para ejercer esta atribución, analiza algunos informes, entre ellos todos los informes de nuevos instrumentos que se inscriben en la Comisión para el Mercado Financiero. Se revisa también cuando hay algún evento especial, alguna razón específica para algún emisor que se mantiene observado, se hacen informes especiales para estos emisores, y hay una serie de monitoreos que se realizan para poder detectar los emisores que puedan estar desviados de su categoría de riesgo, de las categorías de riesgo que están definidas por las empresas privadas respecto a las categorías de riesgo que podría considerar la Comisión como de riesgo de cada instrumento. Entonces ahí, por ejemplo, estamos monitoreando... Muñoz, por favor, le ruego abreviar. Le doy 3 minutos
para terminar, por favor. Ya. Bueno, es lo que comentaba respecto a la atribución de rechazo de las clasificaciones de riesgo. Lo mismo hacemos para los fondos mutuos extranjeros. También tenemos bastante parecido, pero con otros requerimientos. Y la cuarta procedimiento que también queríamos mostrar era el de los gestores de activos alternativos, que también tiene sus condiciones de aprobación a los requerimientos y cómo se opera, que es bastante parecido a lo que ya he mencionado. Con respecto a conflicto de provisión y conflicto de interés, bueno, los miembros, ya está también definido en la ley, en el artículo 101, los miembros titulares o suplentes que sean personas con interés en un emisor, cuyos instrumentos se sometan a la aprobación de la CCR, se abstienen de participar en el debate y adopción de cualquier acuerdo relativo a dicho instrumento, debiendo retirarse de la asociación respectiva. Bueno, los integrantes de la CCR deben guardar reserva de todos los documentos y antecedentes que se presentan en la comisión. Les está prohibido valerse directa o indirectamente de la información que tengan acceso en el desempeño de sus funciones, y las personas vinculadas a la CCR que tomen conocimiento de las proposiciones de aprobación o de las clasificaciones presentadas están impedidas de presentar o difundir información falsa o tendenciosa respecto al instrumento de que deba aprobar o rechazar la CCR. Y aquí la infracción a alguno de estos antecedentes, de estos aspectos, podría tener sanciones penales, de acuerdo a lo definido por la ley. Financiamientos, ya también lo hemos comentado, a prorrata, la AFP financia la comisión a prorrata de los fondos de pensión administrados por cada una de ellas. La Secretaría presenta a la CCR un presupuesto trimestral que es aprobado por la CCR por el quórum de mayoría absoluta. Y la difusión de los acuerdos, otro tema importante que queríamos presentar, señor presidente, es que las deliberaciones de la comisión son secretas hasta la publicación del acuerdo en el diario oficial, a más tardar el primer día hábil del mes siguiente antes de la adopción del acuerdo. Las publicaciones del acuerdo oficial se encuentran disponibles en la página web. Las actas de la comisión deben constar en un libro de actas que nosotros llevamos en un medio físico y que ofrezca seguridad de que no puedan haber intercalaciones, subvenciones o cualquier otra alteración. Las actas deben constar, bueno, con la fecha, hora, los miembros que asisten a ella, y con las firmas de los miembros que actúan como titulares en esa sesión, y con una versión extractada de todo lo tratado en cada sesión. Y finalmente, voy a comentar que, bueno, estas actas están disponibles, están disponibles para el público que las solicite. Bueno, las actas están disponibles para el público que las solicite. Los acuerdos publicados en el diario oficial, los acuerdos metodológicos están en la página web. Así que son toda información pública a la que pueden acceder todas las personas que quieran revisar lo adoptado por la comisión. Gracias, señor Muñoz. Eso era lo que queríamos comentar con respecto al funcionamiento de la comisión. Bien. Por favor, ¿por qué no restituimos el panel completo, secretaria, para que podamos proceder a las consultas de las y los diputados? El invitado, por favor, si puede retirar su presentación. Ahí está, muchas gracias. Ofrezco la palabra. Perdón, diputado, y si puede enviar la presentación, ambos invitados podrían mandar la presentación al correo de la comisión, porque si nosotros lo subimos al sistema. Ya, perfecto, no hay problema. Por favor, muchas gracias. Por supuesto. Ofrezco la palabra, diputadas, diputados. Ofrezco la palabra. Hay un protocolo específico, señora Castro, y también al señor Echenique, sobre conflictos de interés. Por ejemplo, yo quisiera preguntarle a la señora Castro si alguna persona relacionada con AFP puede ser ejecutivo de la instancia que usted dirige. No, nosotros no podemos tener relaciones directas ya con ninguna
AFP, y si tuviéramos conflicto de interés con cualquier tema que se trate en una discusión, en cualquiera que esté en agenda, que no sea relacionado con una AFP, puede ser relacionado con alguna otra empresa, con cualquiera de las materias, esa persona tiene que abstenerse, salir de la reunión, no participa en la discusión y mucho menos en la aprobación, en la resolución. ¿Usted misma no tiene relación con ninguna AFP, por ejemplo, con la AFP modelo? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿No? Yo tengo tanta relación como todos los ciudadanos que tenemos alguna AFP, digamos, pero... No comparte ningún directorio ahí en ninguna AFP, ¿no? No, sería incompatible. Sería incompatible, sí. Perfecto. Y en el caso de don Joaquín... al parecer sería lo mismo. Sí. No puede ser miembro del Consejo de Inversión una persona que sea ejecutivo, ni de la AFP, ni de parte del grupo empresarial de la AFP. Y bueno, les recuerdo, nosotros no aprobamos instrumentos, no aprobamos un reglamento, pero si es que alguien encuentra que así todo tiene conflicto de interés, tiene que expresarlo y tiene que quedar, o sea, permanece en la sesión, pero no tiene derecho a voz ni a voto, pero los demás podemos preguntarle si es que tenemos alguna duda que esa persona pudiera resolver, podemos hacerle preguntas y esa persona puede contestar. Ya. Por ejemplo, ninguna persona que pertenezca, digamos, a su instancia, por ejemplo, podría haber sido socio de una clasificadora de riesgo. En el caso suyo, señora Francisca, o en el caso de don Joaquín Echenique. No, ninguno de nosotros puede ser socio ni tener ninguna vinculación. De hecho, son incompatibles. O sea, cualquier miembro actual de la comisión, si quisiera tener una de esas posiciones, tendría que renunciar a la comisión. Oiga, presidente, disculpe que me está taladrando arriba, yo no sé si me escuchan. No. Mire, yo tengo algunos antecedentes aquí, que 3 personas que han formado parte, en este caso de don Joaquín, de la CCR, uno fue socio de una clasificadora de riesgo, se trata de don Álvaro Clark. Don Axel Christensen de la Cerda ocupó el cargo de director de estrategia de inversiones para América Latina de BlackRock. Don Eduardo Walker hizo, digamos, pericias importantes para FP, para la FP Endesa. ¿No encuentra usted que ahí podría haber algunos posibles conflictos de interés? Bueno, ninguno de esos miembros hoy día. Está mencionando gente que son anteriores. Sí. Son anteriores, yo no sé si coincidieron porque usted dice, nadie podría haber sido miembro de una comisión de riesgo. En el pasado podrían hacerlo, o sea, si fuera un miembro de una clasificadora de riesgo y dejaron de serlo, eventualmente sí podrían formar parte del CTI. Habría que mirar de esa gente si coincidieron en ser lo que usted menciona con el momento con el hecho de que fueran consejeros del Consejo. Hoy día no hay ninguna persona, yo sé, que participe, pero y además no habría incompatibilidad. Esa persona tendría que abstenerse cuando se traten temas de interés para ellos, pero no habría incompatibilidad. La incompatibilidad es formar parte, ser ejecutivo del grupo empresarial de algún fondo de pensiones. Perfecto. Los diputados, ¿alguna pregunta? Después tengo una pregunta para usted, don Joaquín, pero quisiera yo que los diputados pudieran hacer alguna consulta. Diputadas, diputados. Bien, mire, en la relación, digamos, entre la CTI y especialmente la super de pensiones, me interesa, digamos, ver cómo se relacionan y si hay, digamos, alguna posibilidad que pudiera existir, digamos, alguna contradicción entre ambas, puesto que se señala que la CTI podría proponer reglas o criterios a la superintendencia. En caso que la superintendencia esté en desacuerdo, puede, digamos, decir absolutamente que no,
y Así es. eventualmente la CTI insistir en sus criterios y estaría obligada la superintendencia a aceptar los criterios de CTI? No. Si la superintendencia quiere hacer un cambio en el reglamento de inversión y nosotros no estamos de acuerdo, ella no puede hacerlo. Pero si nosotros proponemos algo a la superintendencia respecto al reglamento de inversión, ella no está obligada a aceptarlo. Si quiere rechazarlo, le basta con expresar fundadamente las razones por las cuales no está de acuerdo, y ahí murió todo. Nosotros no tenemos derecho a insistir. Bueno, podemos insistir todas las veces que queramos, pero si no aportamos nuevos antecedentes y no logramos que la super de pensiones cambie de opinión, no lograríamos hacer nada. Tenemos derecho. ¿Las normas que lo rigen a ustedes son normas de derecho público económico o son normas de carácter de derecho comercial, de derecho civil? Yo creo que son derecho público porque nosotros fuimos creados por ley, a pesar de no ser nosotros funcionarios públicos. La ley define cuál es nuestro actuar. Eso tendría que contestar un abogado al final. Por ejemplo, mire, se refiere especialmente a los famosos artículos del 45 bis y el 47 bis, respecto de las inversiones indirectas autorizadas. Sí. ¿Podrían autorizar, podría producirse, digamos, por razones reglamentarias, la imposición de un reglamento sobre la norma legal que rige, digamos, el sistema público de inversiones? A ver, yo me imagino, eso mejor que lo conteste un abogado, pero bueno, este es el sentido común. Si está escrito en la ley, el reglamento difícilmente puede pasar por sobre lo que está escrito en la ley. Ahora, si la ley permite hacer un reglamento, bueno, el reglamento tiene que ceñirse a los límites que le pone esa ley, y eso lo tendría que definir, me imagino yo, el fiscal de la Superintendencia de Pensiones. Si nosotros quisiéramos hacer cambio a ese reglamento, una de las razones probables para que la Superintendencia de Pensiones nos dijera no se puede, no estoy de acuerdo, es porque fuera contra la ley, por ejemplo. Ya. Yo tengo un problema en relación con, digamos, ese artículo porque siendo norma de derecho público económico, evidentemente, digamos, una norma reglamentaria no podría, digamos, imponerse o ser superior, digamos, a la norma legal, una norma administrativa. Y resulta que en relación con las inversiones indirectas, hay inversiones directas, digamos, que están autorizadas, que son aquellas con los no relacionados, pero están prohibidas aquellas que tengan relaciones con relacionados, ¿no? Y resulta que durante mucho tiempo, por una interpretación administrativa digamos, la superintendencia, en la época de la señora Bernstein, se interpretó, digamos, de que esas inversiones indirectas podrían, digamos, ser aceptables si son no significativas. Y usted entonces habló de esto, de esta materia. ¿Podría aclarar si alguna inversión, digamos, de empresas relacionadas pudieran ser si son no significativas o no relevantes? Claro, eso va a depender de la definición de significancia. Si usted se acuerda lo que yo mencioné porque yo leí lo mismo que usted dice, 45 bis, dice, bueno, ¿cómo opera esto para el caso de significancia? Y en la historia de la ley yo me la leía, la historia de la 20.255, son como 3.000 páginas, me costó encontrarlo, pero hay un párrafo en que están discutiendo si van a usar la palabra directa o indirecta, si va a quedar directa solamente o va a ser directa o indirecta. Y ahí la señora superintendente, dice así el texto de la historia de la ley, supongo que será la señora Bernstein, dice que la idea, no tengo el texto ideal aquí, completo aquí, pero estoy seguro que ustedes pueden buscarlo, dice que la idea no es prohibir inversiones que resulten poco significativas o insignificantes. Aunque sean correlacionados. No lo aclaró, fíjese. No lo aclaró y quedó así. Y además yo lo encuentro razonable, tal como yo le decía. Pudiera llegar a darse, por ejemplo, si algún dueño de AFP es extranjero, invierte en un fondo FIDER local, que invierte en un fondo extranjero
que a su vez invierte en un fondo, y ese fondo tiene una acción de la compañía de seguro relacionada con la AFP, envenenaría, por poner alguna palabra, la posibilidad de invertir en el fondo. Entonces, la idea al parecer era que si fueran inversiones insignificantes, no correría esa prohibición, y eso está en la historia de la ley, ¿eh? Y me imagino que es por eso que la Super de Pensiones lo aprobó de esa manera en su minuto, y el reglamento de inversiones también. Yo me imagino que esa es la historia. Yo tengo aquí un acta, el acta número 20 del Consejo Técnico de Inversiones, del 26 de marzo del 2009. Es bien importante porque de esta interpretación va a derivar la forma como se ha aplicado la ley durante todo este tiempo. Y en aquella oportunidad, el secretario técnico de la comisión, de nombre un señor de apellido Figueroa, ¿no? No lo conocí. Señaló que el secretario técnico aclara, dice en el acta, que la ley prohíbe la inversión directa e indirecta en relacionados, y por lo tanto no es problema del régimen de inversión. O sea, el régimen de inversión, que es, digamos, un ordenamiento de carácter administrativo, no puede prevalecer por sobre la ley que establece, digamos, que en caso de inversiones con relacionados, las inversiones pueden ser directas o indirectas, significativas o no significativas, pero están estrictamente prohibidas por el ordenamiento legal. Y esa aplicación se ha venido dando durante años y ha generado, digamos, una cantidad de situaciones que yo voy a pedir a la biblioteca que la podamos aclarar, especialmente en la historia de la ley, y que, digamos, pueden haber derivado en situaciones de ilegalidad de inversiones, o por lo menos de situaciones que están sujetas, digamos, a una interpretación legal y sobre todo a la necesidad de un estricto apego a la ley en esta materia. Eso tendríamos que verlo, me imagino, con la gente de la Super de Pensiones. Sí, así es. Nosotros, como digo, nosotros no tenemos fiscal, nosotros solo tenemos derecho a veto, administramos en parte el reglamento de inversión. Y eso es lo que se escribió en su minuto en el reglamento de inversión. Ofrezco la palabra a las y los diputados. ¿No hay más consultas? Diputado Mellado. Gracias, presidente. Presidente, por esas coincidencias tengo colisión, tope con otra comisión investigadora, que es el Servicio Local de Educación. Así que lamento no haber estado en toda la presentación que hicieron de la Comisión Clasificadora de Riesgo. Creo que es importante también en estos temas ver la incompatibilidad, pero también qué recomendaciones se ofrecen de parte de ellos para robustecer la legislación actual, y también cómo evitamos que se esté entregando a una interpretación distinta, y también fortalecer el marco jurídico. Creo que es fundamental por un tema de confianza a la ciudadanía, y creo que esta comisión fiscal, esta comisión investigadora, lo que busca no solamente detectar cuáles son las irregularidades, sino que también desde el punto de vista ético, con respecto a los nexos que pueden haber entre estos organismos que tienen que estar fiscalizándose y tomar decisiones tan importantes como es los fondos de las cotizaciones de los trabajadores, en este caso de la AFP. Eso, presidente. Ofrezco la palabra, señora Francisca o don Javier, señor Muñoz, sobre... Muchas gracias, señor presidente. Solo agregar que en la Comisión Clasificadora de Riesgo tiene todo es público, toda la información es transparente. Una vez que se discute en sala, todas las actas están al servicio de ustedes, de la comunidad, que nosotros resguardamos a estricto la transparencia y el poder tener todo abierto a quien lo requiera. Respecto, por supuesto, a lo que usted señala de las potenciales conflictos de interés, efectivamente en la CCR no puede haber, ninguno de sus miembros puede tener ninguna relación con no solo con las AFP, sino que con entidades, por ejemplo, financieras tampoco, y otros. Entonces,
y dentro, si ocurriera, y como yo le señalé, algún tema vinculado de alguna manera a alguno de los miembros, no puede, no procede que esté durante la discusión y mucho menos sobre la resolución del problema o del proyecto. Eso, señor presidente, no sé, Alejandro, no sé si tú quieres agregar algo, pero... ¿no? Sí, quizás comentar, señor presidente, con respecto a lo que señalaba el diputado señor Mellado, que efectivamente la comisión está constantemente revisando sus procedimientos de aprobación de los distintos instrumentos que nos toca por función cumplir, y que estamos haciendo perfeccionamientos y vamos a tomar en consideración lo que señala usted, de poder revisar si es que se puede hacer alguna mejora en nuestros procedimientos de aprobación, tanto de fondos locales como de los fondos extranjeros o los gestores de activos alternativos. Señora Francisca, tampoco podrían, digamos, miembros de la CCR, por ejemplo, ser socios o estar vinculados con empresas que estén vinculados con emisores de valores de oferta pública elegibles como objeto de inversión de las AFP, algún tipo de ente empresarial que pudiera tener alguna vinculación? A ver, explícitamente dice que no podemos ser corredores de bolsa o agentes de valores, ni ser gerentes, administradores o directores de estas entidades, o de un banco o de una institución financiera. A su vez, tampoco pueden tener relación alguna con los administradores de fondos de pensiones, ya como lo decíamos, o ser socios, administradores o miembros del Consejo de Clasificación de las entidades clasificadoras que se refiere la ley 18.045. Pero lo que usted me está preguntando, entiendo yo que es una relación con el emisor. Así es. Cuando, si es que existiera alguna relación con el emisor, lo que nosotros se requiere es que se abstenga de la discusión. Ya. O sea, eso, exactamente. No puede participar. ¿Estos protocolos ustedes los tienen redactados como un protocolo especial en cada una de las dos entidades que pudieran hacerlo llegar a la comisión? ¿Hay un protocolo? Nosotros tenemos, Alejandro, corrígeme, o sea, todo está publicado, como ya le expliqué, pero tenemos un manual de procedimiento interno de la CCR, ¿ya? Es un manual de procedimiento para saber nosotros cómo es comportarnos, pero esto está, yo no sé si está dentro del marco general o en el procedimiento interno, no lo tengo claro, pero sí, por supuesto, se lo podemos hacer llegar en el marco de esta comisión, ningún problema. Pero efectivamente no tenemos nosotros prohibición de tener una vinculación con algún emisor, por ejemplo, de bono, pero sí, en el caso de tratarse la discusión, uno se tiene que abstener. Perfecto. Y en el caso suyo también, don Joaquín. Yo en el caso nuestro, muy parecido, en el caso nuestro la ley establece las prohibiciones y dice aquí: los miembros antes señalados, todos los miembros del Consejo de Inversiones, no podrán ser gerentes, administradores o directores de un administrador de fondos de pensiones, ni de alguna de las entidades del grupo empresarial al que aquella pertenezca mientras ejerza su cargo en el Consejo. Entonces, esa es la única prohibición que hay legal, y la otra, que es la más importante de todo, y les recuerdo primero que nada, nosotros no aprobamos instrumentos, nosotros aprobamos las condiciones que tienen que cumplir determinado tipo de instrumentos, y tenemos obligación cuando tenemos conflicto de interés, tenemos la obligación de hacerlo ver y no participar con voz ni voto, y eventualmente estar dispuesto a responder las preguntas que los demás que siguen participando nos hagan. Perfecto. Ofrezco la palabra por última vez tanto a nuestros invitados de diputado Mellado. Gracias, presidente. En la misma línea, presidente, con respecto a lo que estaban explicando los integrantes de la Comisión Clasificadora de Riesgo, ¿cómo se verifica esa abstención que planteaban hace un momento atrás? Y también, ¿ha ocurrido en algunos casos o existe algún acta donde de cómo se comportó la Comisión Clasificadora de Riesgo en alguno de esos casos?
Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, hay un secretario y la comisión, como lo expuso Alejandro, un exsecretario que hace de ministro de fe, de que se cumplan los procedimientos y queda en acta. Yo voy a poner mi caso. Bueno, yo soy también directora de una constructora, de Salfacorp, que emitió bonos, ¿ya? Cuando se discutió la emisión de bonos, cuando se presentó a la CCR, yo me paré y me fui. Y así me fui. No estoy en la discusión. Bueno, y solo entro una vez que el secretario me avisa que la discusión se terminó y se acordó algo. Bueno, así es como se procede. Y como le digo, queda en acta y hay un ministro de fe que es la Secretaría. Y eso es para todos, para cada caso. No recuerdo yo cuál otro caso podría haber, o sea, hay, pero creo que lo mejor haberlo puesto con el mío, que efectivamente me acuerdo. Muchas gracias, señora Francisca. ¿De qué? El caso mío, el caso de nosotros no es demasiado distinto. En el acta tiene que registrarse que la persona hizo ver su incompatibilidad y se abstuvo de la discusión. Y ha pasado un par de veces en los últimos 4 o 5 años. Una vez yo me abstuve porque participo en una pequeña empresita que genera leaseback de corto plazo para family offices, y se estaba discutiendo la posibilidad de que los fondos de pensión invirtieran en fondos de inversión que pudieran a su vez invertir en ese tipo de activos. Ciertamente nosotros no hemos colocado nunca jamás en algún fondo que tenga la AFP porque estamos recién partiendo, pero para evitar problemas yo levanté el dedo y dije yo me abstengo de esta conversación, y hubo otro miembro que también dijo que prefería abstenerse de esa discusión, expresó lo que estaba haciendo, no me acuerdo exactamente lo que era, y por supuesto esas cosas quedan en acta. Perfecto. Bien, en caso que fuese necesario enviarle alguna consulta, se la enviaríamos por escrito, por intermedio de la secretaria, para que quede también eso en las actas de la comisión, y espero que podamos contar con la colaboración de ustedes para las respuestas que hubiesen podido quedar a preguntas que, digamos, los diputados les surgieran de las exposiciones que ustedes hicieron. Por supuesto, por nuestra parte, encantado, señor presidente. Muy bien. Ningún problema tampoco. Muchas gracias, don Joaquín. Bien, supongo que no hay ninguna otra pregunta. Secretaria, estimados miembros de la comisión, nuestras y nuestros invitados, los saludo cordialmente y, habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta y nos despedimos. Entonces. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego, suerte.